¿Quiénes son Al-Daif y otros líderes de Hamás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Armamento Letal. En esta entrega vamos a explorar en detalle quiénes son los líderes clave de Hamás, su historia y sus roles en el conflicto en Medio Oriente. Desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa, las capacidades militares de Hamás han despertado interrogantes. Vamos a conocer a los líderes detrás de esta organización. Desde el inicio de la operación de asalto Al-Aqsa, el sábado 7 de octubre, han aumentado las preguntas sobre las capacidades militares de Hamás. Aunque estos fueron considerados modestos en comparación con las fuerzas israelíes, lo cierto es que el ejército israelí lo sorprendió con su ataque. Por eso, mucha gente se pregunta, ¿quién es el líder más importante de Hamás? Ya que muchos de sus mejores combatientes aparecen enmascarados en los medios y otros murieron en operaciones israelíes. Estos son los líderes políticos y militares de Hamás más destacados en la actualidad. Mohammed Al-Daif. Cuando se anunció el establecimiento de Hamás, se unió a sus filas sin dudarlo. Fue arrestado por las autoridades israelíes en 1989 y pasó 16 meses en prisión sin juicio, acusado de trabajar para la maquinaria militar de la organización islámica. Mientras estaba en prisión, Al-Daif acordó con Zakaria al-Shorbagi y Salah Sheade formar un movimiento Hamás, separado para los soldados israelíes capturados. Se trata de las brigadas Izz al-Din al-Qassam. Después de su liberación, las brigadas surgieron como una formación militar. Al-Daif fue uno de sus fundadores. También es el ingeniero que construyó túneles para que los combatientes de Hamás se infiltraran en Israel desde Gaza y promovió la estrategia de lanzar más cohetes hacia territorio israelí. Pero el cargo más grave contra él fue el de supervisar y planificar una serie de operaciones en represalia por el asesinato del ingeniero Yahya Ayash, que cobró la vida de unos 50 israelíes a principios de 1996, así como un plan para capturar y matar a 3 soldados israelíes en batalla. A mediados de los 90, Israel lo arrestó y encarceló en el 2000, pero escapó de sus captores al comienzo de lo que se conoció como la Segunda Intifada y permanece desaparecido desde entonces. Hay 3 fotografías de él. Una es muy mayor, la segunda es él con una máscara y la tercera es una silueta suya. Durante el intento de asesinato que sufrió en 2002, Al-Daif sobrevivió milagrosamente, pero perdió un ojo. Israel dijo que perdió una pierna y un brazo y que tenía dificultades para hablar como resultado de los ataques. En 2014, durante una guerra que comenzó en Tel Aviv, en la Franja de Gaza, y que duró más de 50 días, el ejército israelí no pudo matarlo, sino que mató a su esposa y a sus 2 hijos. Su capacidad para sobrevivir le ha valido el apodo de El Guerrero de las 9 Vidas, pero sobre todo, lo llaman el huésped, porque nunca permanecía en el mismo lugar más de una noche y todos los días pasaba la noche en una nueva casa para escapar de la opresión israelí. También era conocido con el sobrenombre de Abu Khaled por su papel de actor en una obra llamada El Payaso, en la que interpretaba a un personaje histórico que vivió en el periodo entre los estados Omeya y Abbasi. Marwa Issa, conocido como el Hombre de la Sombra y mano derecha de Mohammed Al-Daif, es el subcomandante en jefe de las brigadas Al-Qassam y miembro de la oficina política y militar de Hamás. Las fuerzas de ocupación lo pusieron bajo arresto domiciliario durante 5 años durante la llamada Primera Intifada. Debido a su actividad en las filas del movimiento Hamás al que se unió cuando era niño.
Israel lo describe como un hombre de hechos, no de palabras, y afirma que es tan inteligente que puede convertir el plástico en metal. Creen que mientras él siga vivo, la guerra intelectual con Hamás continuará. Issa se presenta como un jugador de baloncesto y es conocido como el Comando Palestino. Sin embargo, no logró ningún progreso en su carrera deportiva, ya que Israel lo arrestó en 1987 tras acusarlo de pertenecer al movimiento Hamás. Luego, la autoridad palestina lo arrestó en 1997 y no lo liberó sino hasta el estallido de la llamada Intifada del Al-Aqsa en el 2000. Después de su liberación, Issa jugó un papel importante en el desarrollo del sistema militar de las brigadas Al-Qassam. Debido a su destacado papel en Hamás, fue perseguido por Israel, que puso su nombre en la lista de los más buscados e intentó asesinarlo durante una reunión del Estado Mayor en 2006 con Dave y altos comandantes de Qassam, mayor general, pero solo resultó herido. Los aviones de combate israelíes también destruyeron su casa en Gaza 2 veces en 2014 y 2021, matando a su hermano. Su rostro permaneció desconocido hasta 2011, cuando apareció en una fotografía grupal tomada mientras recibía a los prisioneros liberados en virtud del acuerdo de intercambio por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Yahya Sinwar. Yahya Ibrahim al-Sinwar, nacido en 1962, es líder del movimiento Hamás y director de su oficina política en la Franja de Gaza. Creó una unidad de seguridad de Hamás llamada Magd, que se ocupa de la seguridad interna, incluido el interrogatorio de presuntos colaboradores de Israel. El desarrollo de la agencia también incluye el seguimiento de los servicios de inteligencia y seguridad de Israel. Sinwar fue arrestado 3 veces, la primera en 1982 cuando las fuerzas israelíes lo mantuvieron en detención administrativa durante 4 meses. En 1988, Sinwar fue arrestado por tercera vez y sentenciado a 4 cadenas perpetuas. Mientras cumplía su condena, el soldado israelí Gilad Shalit fue tomado como rehén por militares islamistas después de que su ataque fuera alcanzado por un cohete de Hamás. Para liberar a Shalit, Israel acordó intercambiar más de 1,000 prisioneros de Fatah y Hamás, incluido Yahya Sinwar, que fue liberado en 2011. Posteriormente, Sinwar restauró su estatus como líder destacado del movimiento Hamás y miembro de su Politburó. En septiembre de 2015, Estados Unidos lo incluyó en la lista negra de terroristas internacionales. El 13 de febrero de 2017, Yahya Sinwar fue elegido director del Buró Político. Abdullah Barghouti nació en Kuwait en 1972 y se mudó a Jordania en 1990, después de la Guerra del Golfo Pérsico. Obtuvo la ciudadanía jordana y luego estudió ingeniería eléctrica en una universidad coreana durante 3 años, donde aprendió a fabricar explosivos. No terminó sus estudios porque le dieron permiso para entrar a Palestina. Sus habilidades para fabricar explosivos eran desconocidas para quienes lo rodeaban y después de una larga búsqueda, sus instintos lo llevaron hasta su primo, Bilal al-Barghouti. Fabricó y detonó una pequeña cantidad de explosivos frente a Bilal en una zona apartada cerca de Beit Rim. Este último se dirigió a la ciudad de Nablus para informar de lo sucedido a su comandante de brigada, Ayman Alau. Ahí su primo pidió a Abdullah que se uniera a las filas de la brigada de Qassam. Tal como le ordenó su superior, Barghouti se dedica a la producción de explosivos, detonadores y sustancias tóxicas. Estableció una fábrica especializada en producción militar en un almacén de su localidad. Un total de 66 israelíes murieron y otros 500 resultaron heridos en la operación coordinada y dirigida por Abdullah Barghouti.
En 2003, las fuerzas especiales israelíes arrestaron aleatoriamente a Barghouti y lo interrogaron actualmente durante 3 meses. Decenas de familiares del israelí muerto asistieron a su juicio, donde fue condenado a la pena de prisión más larga de la historia del país. Otros afirman que es la sentencia de prisión más larga de la historia, ya que los 67 condenados a cadena perpetua cumplen un total de 5.200 años. Se declaró en huelga de hambre y puso fin al régimen del aislamiento. Barghouti permanece encarcelado en Israel, donde escribió el libro Príncipe de las Sombras, que detalla su vida y la resistencia que llevó a cabo junto a otros prisioneros, de ahí su apodo de Príncipe de las Sombras. En el libro describe cómo contrabandeó explosivos a través de los puestos de control militares israelíes y llevó a cabo campañas de bombardeos de largo alcance. Ismail Abdel Salam Hani, también conocido como Abu Abdel, nació en uno de los campos de refugiados palestinos. Es el director del Buró Político de Hamás y el primer ministro del 10º gobierno palestino. De 2006 a 2007 fue el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Israel lo encarceló durante 3 años en 1989, tras lo cual huyó con varios líderes de Hamás a las orillas del río Suora, en la frontera entre Líbano y Palestina, donde pasó un año entero en 1992. Tras un año de exilio, regresó a Gaza y en 1997 fue nombrado jefe de gabinete del movimiento Hamás, el jeque Ahmed Yassin, lo que reforzó su posición en el movimiento islamista. En febrero de 2006, Hamás lo nombró primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Haniyeh fue despedido por el presidente de la Autoridad Palestina, Mohamed Abbas, un año después de que las brigadas Qassam tomaran el control de la sede de la Agencia de Seguridad de Gaza. Hani se negó a reconocer la decisión como institucional y dijo que su gobierno seguirá cumpliendo con sus responsabilidades nacionales hacia el pueblo palestino. Hani ha pedido repetidamente la reconciliación entre Palestina y el movimiento Fatah y anunció su intención de dimitir como primer ministro. Y así concluye nuestro recorrido por los líderes de Hamás, estas figuras que desempeñan roles vitales en el conflicto en Medio Oriente, y su historia está enmarcada por la resistencia y la lucha por la causa palestina.